Continuamos un día más con la bendición de nutrirnos en el Espíritu, de conocer y entender lo que la palabra nos enseña. Y venimos hablando del tema inicial sobre la enfermedad física que no existe. Pero sí nos pasa que venimos enfermos desde lo espiritual, por herencias generacionales o iniquidades, o por enfermedades emocionales, sentimientos o emociones que dejamos guardadas en el cuarto de San Alejo, que es el alma, y que pasean de la mente al corazón y viceversa. Hagamos la similitud con ese cuarto de San Alejo. Imagino que usted tiene un espacio en su casa donde guarda todo lo que no sirve o le estorba. Reflexione por un momento en ello. ¿Qué cosas ha guardado allí? ¿Cuánto tiempo hace que lo guardó? Un pasado que, como ya pasó, debería ser desechado, no recordado. ¿O a quién piensa usted heredarle ese pasado? Todo pasado que te causa un dolor es porque tú le has dado vida. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional, una enfermedad espiritual por herencia. Y el versículo que nos acompaña en este día es Eclesiastés 3:15. Dice la palabra: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. En otro libro dice la palabra en este mismo versículo: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Por qué nos cuesta creer que somos portadores de enfermedades espirituales cuando cargamos tanta basura en nuestras vidas? Al igual nos pasa en la vida natural. Disponga usted dentro de su casa un basurero y coloque allí todo lo que al interactuar con el mundo va generando. ¿Qué crea usted? Una basura revuelta, donde hay cosas orgánicas e inorgánicas, y se levanta un foco de hongos, parásitos, gusanos, moscos, lixiviados, ratas. Pero en sí, lo que se genera desde lo espiritual es un lugar en nuestra vida, como un cuarto de San Alejo, lleno de odio, resentimiento, rencores, amargura, falta de perdón, rivalidad, terquedad, obstinación, adulterios, fornicación, inmoralidades sexuales, hasta muerte. Y nos volvemos hoscos, nos sentimos culpables, nos da vergüenza. Y allí es donde se levantan espíritus que son reactivos cuando nos tocan esa basura. ¿O acaso a usted no le ha pasado? Este versículo de Eclesiastés 3:15 habla sobre la idea de la eternidad y la continuidad del tiempo en el Señor. Si dice que es la continuidad, reflexiona que las cargas del pasado que tenían nuestros padres y ahora nosotros hemos decidido también cargarlas. Y no cargamos solo las de ellos, sino que cargamos las nuevas, las que acontecieron cuando vinimos al vientre de ellos, las que nos marcaron sin saberlo a medida que fuimos desarrollando nuestras etapas en la vida de crecimiento, y hoy se han convertido en lo que reflejamos ser. A veces levantamos caparazones por tratar de cubrir nuestras debilidades, de ocultar nuestro pasado. El libro de Eclesiastés es un libro poético y sabio del Antiguo Testamento que habla de los asuntos cotidianos de la vida.
Uno de sus versículos más conocidos es este que hoy he traído, el de Eclesiastés 3:15, donde usted encuentra la afirmación de que lo que sucedió en el pasado volverá a suceder y que Dios restaura lo que ya pasó si realmente venimos a buscarle. ¿Cuántas cosas del pasado conocemos? Incestos, abusos sexuales, vivencias de padres e hijos, de entre hermanos, medios hermanos, tíos, sobrinos, etcétera. Sucedieron y aún están sucediendo. Les voy a recordar una inmoralidad sexual que se volvió una iniquidad heredada desde lo espiritual y no sabemos de nuestros ancestros vivencias que se tuvieron y hoy con alguno de ustedes, por no decir que con todos, así que conmigo, se volvieron a repetir. Una afirmación del libro de Eclesiastés indica que la vida es cíclica y que todo lo que sucedió antes volverá a suceder. Tenga mucho cuidado. Mamás que fueron abusadas y que hoy en día tienen hijas o hijos, serán abusados si usted no sana este pasado, esta enfermedad espiritual. Y esto no significa que la historia se repita exactamente igual, sino que hay ciertos patrones y tendencias dentro de la historia de nuestras vidas que se repiten. Así está escrito. Los pecados de inmoralidad sexual, las adicciones, los asesinatos, las muertes trágicas, violentas, las muertes naturales, todo ello tiene una razón en la herencia de su pasado. Así que recordemos algunas de una sola familia. La historia de Amón y Tamar se encuentra en la Biblia en el libro de Segunda de Samuel. Amón era Amnón, era el primogénito de David y fue el que violó a su media hermana Tamar. Tamar era hermana de Absalón y Absalón vengó la violación y mató a Amnón. La historia de Amnón y Tamar aparece después del adulterio de David con Betsabé. Y David envió a matar al esposo de Betsabé para poder responsabilizarse de un embarazo que tenía que ocultar. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 11. Pero aquí, ¿qué se está determinando? Que el amor que Amnón sentía por su medio hermana, llamada Tamar, no era el amor de un hermano hacia una hermana. Era una pasión desenfrenada, la cual ofuscó su razón y lo encegueció, y termina violándola. El paralelo entre David y Amnón es muy evidente, pues David le había dado el ejemplo al no lograr que el espíritu controlara al cuerpo cuando se dio a su pasión por Betsabé. Y surge el adulterio. Revisemos nuestra vida, que portamos desde lo espiritual. Por ello requerimos quien desarraigue esas maldiciones, esas iniquidades, y solo lo puede hacer la activación en nuestro ser de la presencia del Espíritu Santo. Solo podemos sanar y vendar nuestras heridas cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón como el único Señor y Salvador. Por eso es tan importante su presencia en nuestra vida. Y miremos otro caso en esta misma familia. Un embarazo no deseado de Betsabé, un embarazo que le causaba vergüenza, un embarazo producto de un adulterio. Miremos quién era Absalón. Y Absalón fue un hijo del rey David que se destacó por su belleza. La historia de Absalón se encuentra en la Biblia en 2 de Samuel 15 al capítulo 18. Absalón intentó convertirse en rey de Israel y para ello recibía consejos bajos. Le aconsejaban acostarse con las concubinas de su padre, un hijo acostándose con sus madrastras, llamémoslo así. Absalón mató a su primo Amnón, hijo mayor de David, por violar a su hermana Tamar. Derramamiento de sangre.
Después del crimen, Absalón huye, pero venía Absalón siendo heredero de la mancha de sangre que había ocasionado por matar a otro. ¿Cuántas cosas se ocasionó en el pecado de la carne? El adulterio de Betsabé con el rey David, el embarazo de Betsabé, que seguramente abre la puerta a un espíritu de rechazo de su hijo Ismael, el asesinato de Urías, el hitita, para poder ocultar la culpa y la identidad del padre del bebé que era el rey David. Estos versículos nos pueden ayudar a reflexionar sobre la vida y a aceptar la realidad de que la vida es cíclica y que hay ciertos patrones en la historia y en nuestra vida personal que se están repitiendo. También nos invita a confiar en el poder de Dios para que haga nuevas todas las cosas y pueda restaurar lo que ha pasado. No somos quien para juzgar. Hago el comentario cuestionable, reflexivo de lo que la palabra nos enseña, palabra que usted se resiste a conocer y a entender muchas veces, porque parte de las cosas que usted hoy está viviendo provienen del pasado. Por ello necesitamos soltarlo, erradicarlo, sanarlo e iniciar, como dice el versículo, Dios restaura lo que ya pasó. Pude haber sido yo la más mugrosa en el pasado a causa de situaciones vividas por mis ancestros, pero hoy le doy gracias a Dios porque puso los ojos en mí, porque me rescató de la vida mundana, porque me levantó después de llevarme a desiertos de desolación y dolor. Me restauró, puso en mí un nuevo corazón y un nuevo espíritu, porque ya el pasado fue desalojado de mi vida. Y esta es la invitación. ¿Cuántos años viviendo con ese lastre que hoy usted ha arrastrado? ¿No cree que ya es suficiente? ¿Que ya no vale la pena permitir que Satanás siga operando en su mente? ¿Que sea desalojado de allí y le permita a usted al Espíritu ser avivado para que le limpie y le purifique su mente, para que disfrute una vida sin cuartos de San Alejo, una vida en el amor de Dios, con la paz de Dios y en el gozo de Dios? Cada experiencia buena o mala tiene su lugar en este ciclo, pero le debe aportar a usted un aprendizaje. No permita hoy que sus hijos repitan su historia. La sanidad interior y la liberación vienen de adentro, de cada una de las personas, porque al aceptar que ciertas cosas están más allá de nuestro control, podemos encontrar paz en la confianza de que al final Dios tiene un plan y es capaz de restaurar lo que hemos perdido. La vida puede ser un constante vaivén, pero en cada ola hay una oportunidad de renovación y esperanza. No olvide compartir este devocional y ayude a que muchos más conozcan de la palabra de Dios y puedan entender si hoy están enfermos por herencia, por iniquidad. Bendice, Señor, a cada una de las personas que logran entender tu palabra. Abre sus ojos y sus oídos espirituales. Desde Colombia, bendiciones.